Bien. Ah, buenísimo, como una charla, vale, Sí, vale, perfecto. Buenísimo. ¿Se escucha, no? Sí. Ya está. Bueno, hola Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Pablo Tosco, fotógrafo para Oxfam Intermoney en terreno. ¿Cuál es tu trabajo principal en qué situaciones sueles desenvolverte? Bueno, yo trabajo en el departamento de comunicación de Oxfam Intermón desde hace unos 16, 17 años. Y bueno, mi trabajo fundamentalmente se divide en dos tareas, podríamos decir como dos escenarios. Uno es en el terreno, donde Oxfam Intermón tiene diferentes proyectos y donde bueno, tengo la oportunidad de cubrir y documentar y reportear sobre proyectos de desarrollo, lo que le llamamos, pues apoyos a comunidades campesinas, a mujeres productoras de café, a un grupo de defensoras y defensores de derechos humanos, por ejemplo, el trabajo que hacemos en Colombia y República Dominicana, Haití, Ecuador. Y luego otros escenarios dentro de este escenario, fuera de España, que son contextos, podríamos decir, de respuesta y de acción humanitaria. Oxfam Intermón en los últimos años viene trabajando y especializándose en todo lo que respecta al suministro y a la distribución de agua limpia en contextos, podemos decir, campos desplazados de refugiados, personas que han sido víctimas de un terremoto, de un tsunami, de inundaciones o de desplazamiento forzoso a campos por la sequía. Y, y bueno, son en ese escenario que fuera de España, trabajando en esos contextos, y en el otro escenario, aquí en España, trabajando en todo lo que es como la preproducción, la producción, el desarrollo de narrativas, para que esos contenidos y esas historias que uno ha reporteado sean visibles y sean conocidas por el público, por los donantes, por las personas que colaboran, para que vean el impacto del trabajo de Oxfam Intermón y también fundamentalmente que vean el contexto y podemos decir como las causas de por qué sucede lo que sucede en algunas partes del mundo. Por poder se debería contar todo, y eso también yo creo que a todas las personas, inclusive los de aquí, podemos decir de Europa o de España, les pueden dar pistas para entender mejor lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Solemos estandarizar, y creo que la palabra refugiado se ha prostituido y desgastado tanto que, que quizás bueno, tenemos como una visión bastante sesgada y podemos decir corta de, de lo que es la vida de estas personas, que no todas han huido de una guerra, también hay personas refugiadas políticas que están siendo perseguidas por su condición, por su identidad sexual o por su condición en sus países de origen, como sucede por ejemplo con Uganda, con el colectivo LGTBI, lo que sucede en Marruecos también, ¿no? Solemos decir bueno, que las personas refugiadas huyen solamente de la guerra y huyen de muchas otras más cosas, hay muchas causas que podemos decir que son más obscenas e inhumanas que una guerra. El hambre, la pobreza, la marginación, la discriminación, el olvido sistemático de las personas más vulnerables por parte de unos gobiernos o de una comunidad internacional. Entonces, bueno, a mí este trabajo me ha permitido poder estar cerca de estas personas que se han visto forzadas a huir y darte cuenta de que nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar su familia. Después podemos profundizar en cuáles son las causas de las migraciones, que es diferente, ¿no? Pero las personas que están buscando desesperadamente un refugio, como ese inmenso colectivo de personas sirias que cruzaban el mar Egeo allá por 2015 y que aparecieron en la portada de los periódicos gracias a esa famosa foto de Aylan, del niño sirio en las costas de Turquía, que había intentado cruzar con su familia en un bote de estos precarios de goma, gestionado por personas
yo no me gusta decir traficantes porque no son traficantes, son personas que se dedican a facilitar el traspaso en condiciones muy jodidas de personas de un lado a otro. Eh, Tampoco me gusta llamarles mafia, por lo menos me gustaría cuestionar el término de mafia en estos contextos, ¿no? Sí, creo que, bueno, por lo menos lo que sucedió en esa época, primero, bueno, en esa época, en 2015, no solamente con lo que pasó en el Mediterráneo, sino fundamentalmente lo que pasó con el Egeo, también nos permitió entender, o por lo menos recordar aquella tragedia humanitaria de los Balcanes. No solamente las personas refugiadas son negritos o negritas que huyen de las guerras bárbaras postcoloniales de África, ¿no? A mí tampoco, tampoco me gusta cuando la gente dice, bueno, es que son muy parecidos a nosotros, ¿no? Que todos somos parecidos, todos somos personas, todos tenemos sentimientos, todos nacimos en el seno de una familia o fuimos despojados de ese seno en algún momento, pero todos tenemos los mismos derechos y tendremos que tener las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, los contextos humanitarios donde trabajamos y donde trabaja Oxfam y donde yo trabajo son muy, muy diversos, y por ahí te encuentras en el medio de la selva, con un campo de desplazados con 30.000 personas, con muchas dificultades para sobrevivir el día a día. Y te encuentras luego en otros contextos también de personas refugiadas que huyen de la guerra, pero que están en un país como Líbano y que por las políticas de asilo del Líbano no hay campos de refugiados y las personas se tienen que buscar la vida y tienen que buscar su refugio donde puedan, alquilando un local, una habitación, un garaje o montar una tienda de campaña en un solar, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia te da pistas para entender de que no podemos hablar de la persona refugiada o de la condición de refugiado en igual, en igual casi como de igual manera. Sí. Eso hemos sido testigos de esta semi categorización de las personas refugiadas, los iraquíes, los sirios, porque parece ser que son más parecidos a nosotros, y luego están las personas de África, ¿no? Y ni te cuento los Rohingya en Bangladesh, sí, algo lejano, ajeno y exótico y distante. Por mandato humanitario y por nuestros valores, todas las personas tienen los mismos derechos y deberán tener las mismas posibilidades. O sea, no sé, a la hora de hacer una asistencia o desarrollar una respuesta humanitaria, no se valora ni color político, ni dónde viene, ni tu forma de pensamiento. Todas las personas son susceptibles y tienen derecho de asistencia humanitaria, de acogida, de asilo, de acompañamiento y de protección. Eh, sí, claro, pensar de que todos los contextos humanitarios son iguales bueno, es una falacia, ¿no? Bueno, creo que ahora con el flujo de información podemos ver de que no es lo mismo lo que han vivido las personas que han salido de Mosul, en Irak, después de la liberación del Estado Islámico, y han tenido que buscar un lugar seguro en un campo de refugiados. Ese campo de refugiados no está articulado, ni opera, ni tiene los mismos servicios que un campo, por ejemplo, en República Centroafricana. No porque las personas no se lo merecen, sino porque el contexto y las necesidades de las personas son diferentes. Necesidades que tienen que ver con el día a día, no necesidades por ser humanos, ¿no? O sea, todas las personas necesitan protección, todas las personas necesitan un techo, todas las personas necesitan agua y comida, y todas las personas deberían ser libres. En eso, con ese paradigma es un poco en el que se trabaja en diferentes sitios, pero quizás una persona iraquí, por ejemplo, necesita que su vivienda, para sentirse digno, para sentirse respetado, para sentirse que es una persona de nuevo, después de haber sido una víctima cuando huyó o cuando fue testigo de lo que fue testigo, ¿sí? Para sentirse una persona quizás necesita una serie de recursos o
bueno, sí, como una serie de cuestiones que tienen que estar cubiertas, quizás como sea su casa, quizás la comida que coma, quizás el solo hecho de con cuántas personas comparta su letrina o su baño, ¿no? Y eso es diferencial en función de las culturas, es muy cultural. Y esa es una sensibilidad y unas particularidades que Oxfam Intermón a la hora de intervenir tiene en cuenta y por eso los hace, podemos decir como la preparación de la respuesta tiene mucho que ver con la cultura, con quién se va a intervenir, a qué persona se va a acompañar y se va a asistir. Por ejemplo, has hablado que en República Centroafricana habría una intervención de la crisis que se vive ahora mismo. Si hubiese que hacer una intervención inicial, ¿por dónde habría que empezar? De cara a mejorar de forma inmediata la vida de las personas, sobre todo los desplazados. Bueno, vos pensás que gente, con las personas a las que estamos acompañando y a las que estamos dando, podemos decir, asistencia y apoyando, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Batangafo, son unas 30.000 personas que se han visto forzadas a dejar sus casas. Y no es el caso de que hayan tenido que atravesar kilómetros o días de caminata, sino que han dejado sus barrios y han ido a otro barrio, a unos pocos kilómetros de la ciudad, supuestamente donde estaba seguro. Eso, en ese barrio donde fueron no es que había casas, sino que volvieron a construir sus viviendas casi con las mismas características de las viviendas que tenían anteriormente. Pero ¿cuál es la necesidad primaria de estas personas una vez que han salido con una mano atrás y otra adelante, como se huye muchas veces de una guerra? No se huye con una maletita, con tus recuerdos o lo que más necesitas, sino que se huye como se puede y en muchos casos, en la mayoría, es sin nada, ¿no? Y con los recursos que tiene poder construir una vivienda. ¿Qué es lo que hace Oxfam? O sea, dos cuestiones muy importantes. Una, la protección. Proteger no es un policía armado al lado de cada una de las personas, sino fundamentalmente identificar cuáles son las cuestiones que tornan a una persona vulnerable y que se podrían identificar para hacer una intervención de mejor calidad, ¿sí? Pongo un ejemplo. Oxfam Intermón está especializado en agua y saneamiento y para hacerlo más palpable materialmente es poder posibilitarle a las personas que tengan acceso a agua potable, o sea, bebible, y que tengan acceso a un espacio para ducharse y para ir al baño. O sea, la gestión, podemos decir, de los residuos fisiológicos de las personas. Agua y saneamiento, ¿sí? ¿Dónde entra el vector de protección? Vale, ¿dónde yo voy a instalar estas duchas? ¿Yo de dónde voy a instalar estas letrinas? Para que el colectivo de personas más vulnerables, que en este contexto son las mujeres, los niños y las niñas, no corran riesgos al ir a estos espacios, tanto a buscar agua como para hacer sus necesidades de ducharse, ¿sí? Que no queden expuestos ni animales, pero que tampoco queden expuestos a aquellas fuerzas coercitivas o militares, actores armados que participan en el conflicto. Eso es trabajar de alguna forma con una vertiente de protección. Poder organizar de manera la urbanización de ese campo a través de la identificación de aquellas zonas más seguras donde de alguna manera tú posibilites de que las personas más vulnerables se instalen en esa zona del campo que es más segura, ya sea porque hay más luz, ya sea porque no hay pastizales a los alrededores, ya sea porque está la seguridad de Naciones Unidas o de la Fuerza Armada de turno que controle y de seguridad. Es mirar con otra clave de qué forma poder hacer más seguro ese espacio y fundamentalmente identificando a las personas más vulnerables. No se trata, sí, todas las personas tienen derechos, pero sí se hace como una prioridad de a qué personas se va a atender primero y a qué personas se va a invertir quizás más recursos para que tengan una vida casi con la misma seguridad que tienen
por ejemplo, un hombre joven, solo, ¿no? Piensa que lo prioritario en una situación así de un conflicto armado no es la rehabilitación de una escuela. Claro que eso también te va a permitir, mientras antes los pibes y las pibas entren en el sistema educativo de vuelta, vas a posibilitar que estas personas empiecen a procesar ya la tragedia y el horror de la guerra vivida y a conectar más con su futuro, con adquirir nuevos conocimientos, nuevos recursos para su día a día, ¿no? Pero la escuela es casi podemos decir que en tercer lugar, un refugio, la Claro, seguridad y bueno, luego sí, refugio, seguridad y salud, ¿no? Y luego, bueno, si esa persona está sana, podrá ir a la escuela, ¿no? Entonces, sí, vivienda fundamental y después estos espacios que pueden funcionar para, para garantizar un derecho básico como es la salud y otro derecho básico como es la educación a la gente. Claro, también depende del contexto. Algunos campos que terminan convirtiéndose en poblados y la gente empieza a adquirir o le ceden tierras, entonces puede de alguna forma reactivar su dinámica normal, no como la tenía antes, digo, normal no es, pero mínimamente quizás el hecho de ir a trabajar una parcela de tierra, de tener tus cultivos, de poder de a poquito volver a tener tu animal, estamos hablando de un contexto rural. Eso lo trasladamos a un contexto urbano y, y podemos decir que un campo de personas desplazadas o refugiadas termina siendo como una cárcel al aire libre, ¿sí? Eh, Pensemos de que hay, en el caso de República Centroafricana, gente que ha dejado sus tierras, ha abandonado sus animales y que de repente está con una mano atrás y otra adelante, viviendo en un solar junto a 30.000 personas, ¿no? Antes quizás la casa más cercana que tenía estaba a 500 metros o 200 metros y ahora la casa la tenés a 50 centímetros. Tu vida muta, cambia. O sea, el mapa sonoro cambia, la convivencia con vos mismo y con el entorno cambia y es un desafío las convivencias en esos espacios, donde la gente está hacinada, donde la gente tiene que compartir 500 personas quizás una letrina, hacer cola para ir a buscar agua, que sus hijos no van al colegio, entonces están todo el tiempo en la casa y sin ninguna actividad pedagógica o lúdico-recreativa. Recreativa no digo jugar al fútbol, sí. recreativa digo en construir sociedad a través del juego, ¿no? O lo que sea. Y eso, claro, eso desaparece en un campo. Y más si lo pensamos, nos vamos o extrapolamos esto al campo de Satari, campo de refugiados de personas sirias en Satari, en Jordania, o eh, a las afueras de Duhok en Irak, o, claro, eso termina siendo una prisión donde tu vida queda como en una especie de stand-by, de pausa, más próxima a un luto, a un duelo, que una pausa para proyectarse, ¿no? Bueno, yo voy a tomar aire ahora para ver qué proyecto el futuro, qué proyecto futuro. Y sí, yo voy a tomar aire, pero ¿qué voy a proyectar el futuro cuando vivo en un campo de refugiados y mis miras no son volver a mi ciudad natal o a mi país, ¿no? Porque sigue en guerra. Entonces, el ambiente son ambientes donde, bueno, los niños y las niñas crecen con muchas necesidades, eh, los niveles de violencia, de abuso y de maltrato en estos espacios van en aumento y así los estudios, las entrevistas que hemos hecho también lo dictan. Claro, un niño, una niña, cuando pierde ese espacio que es la escuela, donde encuentra afectos, amigos, juego, conocimiento, bueno, construyen sociedad ahí, eso en estos no lugares como son los campos de refugiados, eso desaparece. Entonces, bueno, un padre puede quizás remarlo y puede hacer frente a eso, más allá de que se ha quedado sin trabajo, que lo ha perdido todo, que tiene la responsabilidad familiar de tener que darle de comer
a su familia, bueno, a sus hijos, a su hija, a su compañero, a su compañero. Pero bueno, él ya es adulto. ¿Cómo cataliza eso un niño o una niña? ¿Cómo le explicas que ya no hay Siria a la que volver, ya no hay Maiduguri al que volver, ya no hay Mosul al que volver, ¿no? Entonces, sí, es un desafío, es un desafío familiar y después, claro, un desafío para la organización humanitaria que trabajan ahí de cómo contener, cómo acompañar, cómo Normalizar. Claro. Sí, sí. Pues, Pablo Tosco. He hecho un montón de cosas. Fotógrafo y miembro de Oxfam Intermón en España. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Espero que sirva. Muchísimo. No sé, bueno, es que hablo de un tubo, por un tubo.